En una playa solitaria de Maimón, cerca de Puerto Plata, el viento susurraba entre las palmeras, ajeno al drama humano que estaba a punto de desarrollarse. El general José Antonio Salcedo, conocido como Pepillo, esperaba con resignada serenidad. Había sido llevado a ese lugar apartado, traicionado por aquellos en quienes alguna vez confió. Con la mirada fija en el mar, Salcedo reflexionaba sobre su vida y su lucha por la independencia dominicana. El sonido de las olas fue interrumpido por la orden marcial del oficial al mando. ¡Atención! Un pelotón de soldados, alineados y con semblantes graves, levantó sus fusiles. ¡Apunte! En ese instante, con los disparos que cortaron el aire, se cometió el primer magnicidio en la historia de República Dominicana. ¡Fuego! Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical. El vocablo magnicidio es definido por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual como la muerte violenta y casi sin excepción delictiva inferida a un jefe de Estado. En diferentes diccionarios de la lengua castellana aparece una definición similar, pero son más comedidos y no tipifican el magnicidio como un acto casi siempre delictivo. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define magnicidio como la muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder. María Moliner, en su Diccionario de Uso del Español, amplía este significado y precisa que la víctima del magnicidio generalmente es un jefe de Estado. Esta acepción es secundada por Manuel Seco y otros autores en el Diccionario Abreviado del Español Actual, para quienes magnicidio es el homicidio de un jefe de Estado o de un gobernante. Cuando un jefe de Estado ejerce el poder político al margen de la Constitución y las leyes, y su gobierno se mantiene sobre la base de la opresión física y espiritual de los gobernados, se le aplica el calificativo de tirano. En la variada gama de gobiernos autocráticos, absolutismo, totalitarismo, despotismo, dictadura y tiranía, la tiranía es precisamente la modalidad más implacable y perversa. Dadas las características eminentemente crueles e inhumanas de un sistema tiránico, la justificación del tiranicidio, esto es, el acto de matar o ajusticiar al tirano, ha devenido un tema de debate entre estudiosos de las ciencias políticas. En el mundo antiguo, la muerte violenta de un tirano no constituía un delito político, razón por la cual, en la teoría política moderna, el magnicidio o tiranicidio es considerado como un acto de justicia llevado a cabo por una representación del pueblo cuyas libertades han sido conculcadas. Desde la fundación de la República Dominicana en 1844 hasta la época moderna, en la historia política dominicana se registran 4 magnicidios. 2 de las víctimas fueron gobernantes que no calificaban como tiranos y 2 fueron auténticos dictadores. El primer magnicidio se llevó a cabo el 5 de noviembre de 1864, cuando fue fusilado el general José Antonio Salcedo Pepillo, quien fuera el primer presidente del gobierno restaurador instalado en Santiago el 14 de septiembre del año anterior. El segundo crimen político de envergadura tuvo lugar el 26 de julio de 1899 en la ciudad de Moca, donde cayó ajusticiado el dictador Ulises Heró. El tercer asesinato político ocurrió el 19 de noviembre de 1911, cuando el presidente Ramón Cáceres fue emboscado. Y el cuarto magnicidio sucedió el 30 de mayo de 1961 en las afueras de Santo Domingo, tras el dictador Rafael Leónidas Trujillo caer abatido a tiros por un grupo de conjurados. A continuación, una breve historia del primer magnicidio ocurrido en Santo Domingo. El general José Antonio Salcedo fue un militar independentista y uno de los próceres de la restauración de la República, nacido en Madrid, España, en el año 1816. Sus padres, José María Salcedo y Luisa Ramírez,
eran naturales del Santo Domingo español establecidos en Montecristi. Con apenas un año de edad, su familia regresó al país vía La Habana, pero esta vez fijaron residencia en Puerto Plata, en donde creció y asistió a la escuela. Desde muy joven fue conocido con el apodo de Pepillo. Ya de adulto se dedicó al negocio exportador e importador. También era un rico hacendado con tierras dedicadas al corte de maderas con fines de exportación y poseía una estancia en Guayubín, la zona norte del país. Su posición económica era bastante sólida debido a la prosperidad de sus actividades comerciales. En 1841 contrajo matrimonio con Águeda Rodríguez, con quien tuvo descendencia. Fue miembro de una logia masónica. Pepillo Salcedo, después del grito independentista de 1844, en plena guerra dominico-haitiana, empuñó las armas para defender la soberanía nacional. Participó en diversos enfrentamientos bélicos, pero tuvo su mejor desempeño en 1856, durante la batalla de Sabana Larga, en Dajabón, en donde su actuación le mereció el ascenso al grado de coronel comandante del ejército dominicano. Concertada la tregua entre los gobiernos dominicano y haitiano, Salcedo reasumió sus actividades comerciales en Puerto Plata. En el campo político, fue seguidor de Buenaventura Báez, a favor de quien luchó durante la Revolución del 7 de julio de 1857, por lo que fue brevemente encarcelado por el gobierno revolucionario con sede en Santiago. Tras lograr su libertad, se incorporó a sus negocios particulares. Al principio de la anexión a España, como muchos otros, Pepillo Salcedo toleró la situación hasta que no fue posible continuar bajo el gobierno ibérico. En 1863 se involucró en los primeros brotes insurgentes contra el gobierno anexionista, y tan pronto se produjo el grito de Capotillo, el 16 de agosto de 1863, abandonó sus propiedades para unirse al incipiente ejército restaurador al frente de un grupo de hombres armados que logró reunir bajo su mando. En septiembre de 1863, en la célebre toma de Santiago, Pepillo Salcedo dirigió el ataque y toma del importante punto estratégico conocido como El Castillo, donde hoy se encuentra el célebre Monumento de Santiago. Desalojando a las tropas españolas como jefe de operaciones en diferentes combates, Salcedo tuvo tan brillante desempeño que fue ascendido a general del ejército. Tras la instalación del gobierno restaurador, el 14 de septiembre, por su fama de hombre valiente y recto, Pepillo Salcedo fue elegido presidente del gobierno provisional en armas con sede en Santiago. Le correspondió, pues, encabezar el gobierno revolucionario durante la etapa de afianzamiento en la Guerra Restauradora. Su gestión como presidente duró poco más de un año, desde septiembre de 1863 hasta el 10 de octubre de 1864, cuando fue derrocado debido a intrigas políticas dentro del propio gobierno. La Guerra de la Restauración fue una cantera de nuevos caudillos militares y de héroes cuyas hazañas en los campos de batalla alcanzaron niveles de leyenda. Algunos de estos líderes recelaban de la capacidad de Salcedo para dirigir el gobierno en armas, incluso en ocasiones lo consideraron algo vacilante a la hora de tomar decisiones importantes. Se produjeron todo tipo de intrigas en su contra. Incluso hubo quienes, en un momento determinado de la guerra, lo acusaron de haber manifestado que Buenaventura Báez era la persona más idónea para dirigir el país. Sin embargo, luego de varios meses, parece que descuidó un poco la estrategia de ataque y defensa frente al ejército enemigo, lo que en parte permitió que los españoles ocuparan la plaza de Montecristi en 1864. Muy pronto los españoles se convencieron de que por diversos factores no podrían vencer a los dominicanos en su propio terreno, circunstancia que entonces motivó al general La Gándara a proponer negociaciones de paz entre las partes beligerantes. El presidente Salcedo acordó iniciar las conversaciones y a tal efecto designó una comisión negociadora. Pero sus adversarios consideraron que en esas conversaciones la parte dominicana resultaría perjudicada.
toda vez que las autoridades españolas no aceptaban reconocer la independencia dominicana como proponían los restauradores. Hubo quienes dentro de la élite gobernante entendieron que el presidente Salcedo vacilaba en cuanto a las medidas que debía adoptar, lo cual fue el origen del descontento del general Gaspar Polanco, líder del grupo opositor. El 10 de octubre de 1864, el presidente Pepillo Salcedo fue derrocado, apresado y condenado al destierro vía Haití. Se confió al general Gregorio Luperón la responsabilidad de conducirlo a la frontera y entregarlo a las autoridades haitianas. Pero sucedió que el gobierno haitiano no concedió el asilo solicitado, razón por la que la comisión tuvo que devolverse con el prisionero. Mientras tanto, el nuevo presidente, el general Gaspar Polanco, en secreto dio la orden para que Salcedo fuera pasado por las armas. Un emisario especial del gobierno se presentó ante Luperón y le solicitó la entrega del prisionero para trasladarlo a un recinto carcelario mientras se decidía dónde deportarlo. Pero en lugar de ello, el emisario condujo a Pepillo Salcedo a una playa de Maimón, en las cercanías de Puerto Plata, donde fue ejecutado por un pelotón el 10 de noviembre de 1864. En diversas ciudades del país hay calles y parques que honran la memoria del general José Antonio Salcedo. Un municipio de la provincia de Montecristi lleva el nombre de Pepillo Salcedo, y sus restos mortales descansan en el Panteón de la Patria junto a los demás héroes, próceres y mártires de la República. El asesinato de Pepillo Salcedo inició un capítulo trágico en la historia de República Dominicana, reflejando las complejas luchas de poder y las intrigas políticas de la época. Su vida y legado como defensor de la soberanía nacional y uno de los líderes de la Guerra de la Restauración son recordados y venerados en la memoria colectiva del país. Su valentía y sacrificio continúan inspirando a quienes valoran y defienden constantemente las libertades públicas de todos los dominicanos. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical,